Buenos días con todos, Dios les bendiga. Es realmente para mí un privilegio estar en este lugar. Tenía y había dispuesto mi corazón para estar con ustedes hace 3 semanas. Como decía el pastor, bueno, yo viví en Tarija cerca de 12 años. Tengo mucho de Tarija, soy bastante chapaco. Tengo un nieto chapaco. Y he anhelado desde el mes de junio del año pasado que me fui a mi país estar en este lugar, y por supuesto compartir con un gran amigo como el pastor Sergio, y anhelaba también estar con ustedes desde hace 2 años y me quedé con las ganas. Así que bueno, agradecido a Dios por esta oportunidad, y quiero invitarles. Sé que el tiempo es corto para mí, tengo la fama. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Sí, cuando lo tengan, pueden decirme amén para que podamos iniciar, por favor. Primera carta a los Tesalonicenses, 5, versículos 12 y 13, por favor. Ok, ¿estamos allí? Amén. Amén, ok. Dice así la palabra del Señor: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os aman en la palabra. Te ruego, Señor, que me permitas hablar con claridad, y sobre todo, Padre, que dé gracia delante de tu iglesia, Señor, que tú bendigas a cada persona en este lugar, y que la instrucción que tú has puesto en mi corazón esta mañana realmente edifique esta iglesia, y el resultado sea, y sobre todo, gloria para tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Las epístolas, son de absoluta relevancia para la vida y para la salud de la iglesia. Podemos ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento que uno de los propósitos, por ejemplo, del apóstol Pablo, al escribir sus cartas, era tratar con ciertos problemas, era tratar con ciertas dificultades que ocurrían en las iglesias. Y cuando hablamos de problemas en las iglesias, quizás si estamos familiarizados con las epístolas, es la de los Corintios, ¿verdad? Y vemos realmente cómo es una iglesia que tenía muchas dificultades. Sí, la carta es en su mayoría un contenido de instrucciones para corregir la conducta de los cristianos. Tenemos debilidades, tenemos problemas, somos pecadores, tenemos una naturaleza caída y somos imperfectos. Entonces la iglesia, al menos no de este lado de la eternidad, ¿verdad? No lo ha sido, no lo será y nunca lo será. No de este lado. La iglesia no es perfecta porque, repito, no está formada por personas que son perfectas. Ahora, lo que resulta muy interesante es que la iglesia de Tesalónica es descrita por el apóstol Pablo como una buena iglesia. Por ejemplo, vamos a leer el capítulo 1 de la misma carta: del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 6 y 7, Pablo continúa diciendo y dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que en el versículo 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios es perfecta. Y como todas las iglesias, tenía debilidades, había cosas que corregir, y por eso es que en este texto específicamente el apóstol Pablo nos da algunas instrucciones o algunas exhortaciones directas para tratar con ciertos en la vida corporativa de la iglesia en Tesalónica. Y puntualmente este texto apunta a la relación que tiene que haber entre los pastores o los líderes y la iglesia a quienes ellos ministran. Digo esto y creo que es de suma importancia los ministrados, o entre los pastores y las ovejas. No se puede edificar una iglesia saludable si existe un problema como este.
mucho más allá de predicar sana doctrina. Si no vivimos la sana doctrina que predicamos, no seremos nunca realmente una iglesia sana. Es lo que pasa en nuestros hogares. ¿Qué es lo que define? Yo me tomé el tiempo esta semana de hacer una pequeña encuesta con algunos hermanos de la iglesia y les preguntaba, ¿qué creen ustedes que es lo que define un hogar saludable de nuestro hogar? Entonces, una iglesia jamás podrá ser lo que Dios quiere que sea si los pastores no hacen lo que son llamados a hacer y si la iglesia no responde de la manera que tiene que responder al trabajo o a la labor que hacen los pastores. Y en este sentido, son las escrituras, son esas responsabilidades mutuas. Es una relación en doble dirección. Tanto los que hemos sido llamados al ministerio pastoral, como las personas a quienes hacia las cuales ejercemos nuestro ministerio, una responsabilidad en medio de la iglesia. Versículo 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Esta es la primera marca que identifica a un pastor. Los pastores trabajan en medio de la iglesia. Y lo interesante de esta palabra que usa el apóstol Pablo, trabajan o trabajar, es que es bíblico para referirse, por ejemplo, a un trabajo manual, o sea, un trabajo realmente duro. De hecho, el apóstol Pablo también usa esta en otros contextos para hablar, por ejemplo, del trabajo que hace el obrero en el campo, expuesto al que se refiere, el apóstol Pablo. Es un trabajo que requiere un gran esfuerzo y un trabajo que evidentemente provoca un cansancio o un agotamiento extremo. De hecho, literalmente, fatiga significa trabajar duro, significa estar cansado hasta el extremo. Entonces, la idea es de que el trabajo que realizan los pastores en medio de la iglesia es un trabajo realmente duro, un trabajo que requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación y que lleva a estos hombres. Ahora, por supuesto, eso no es lo que la gente suele percibir o piensa cuando generalmente se habla de un pastor, ¿verdad? Porque de hecho muchos piensan que el pastorado no es un trabajo. Y hay un famoso meme, ¿verdad?, que dice, no dejes tus diezmos en la iglesia, dáselos a los pobres y envía a tu pastor a trabajar. Los pastores no trabajamos. En el mejor de los casos, la gente piensa que el pastorado es un trabajo de domingo, porque estamos aquí el domingo y toda la semana nos la pasamos sin hacer absolutamente nada. Es un trabajo demasiado fácil y jamás alguien compararía el trabajo de... Pero es lo que el apóstol Pablo está diciendo al referirse a la labor del trabajo que hace un pastor. Es más, aún dentro de la iglesia, son pocas las personas que realmente entienden cuál es la carga que los pastores tienen sobre sí respecto con la iglesia. Pablo es el que mejor la describe en Gálatas capítulo 4, versículo 19, cuando él se refiere a esta carga pastoral que, por ejemplo, había en su corazón respecto a la iglesia que estaba en Galacia. Él dice en Gálatas 4, 19, él dice: hijitos míos, porque todos los días y en todos los horarios. Es verdad que no tenemos un horario a veces de oficina, pero trabajamos en todos los horarios. Y nuestro trabajo es realmente formar a Cristo en el corazón de la iglesia. Y ese es un trabajo agotador. Lo hacemos a través de la predicación, lo hacemos a través de la enseñanza, lo hacemos a través de la consejería, lo hacemos a través del discipulado, lo hacemos a través del cuidado de cada uno de sus miembros. Y definitivamente, queridos hermanos y hermanas, eso trae cansancio y trae consigo dolor, trae sufrimiento, trae crítica, trae malos abandona la iglesia, por ejemplo, y eso es agotador para nosotros. Así como nunca jamás he sentido tanta alegría y tanta dicha cuando alguien llega a la iglesia, cuando alguien se convierte a Cristo, cuando alguien es transformado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Sufrimos cuando alguien se va de la iglesia y somos objeto de crítica, de murmuración y de muchas cosas más. Por eso el apóstol Pablo dice que es un trabajo agotador. Ahora, en segundo lugar, Pablo también dice que la labor del pastor o de los pastores es presidir. En el versículo 12
No, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que, os rogamos, hermanos, perdón, que reconozcáis a los por dignos de doble honor. Habla de gobernar. En 1 Timoteo 3, cuando nos habla de los requisitos de los pastores, dice que deben gobernar bien su casa. Es la misma palabra, se traduce como gobernar. Entonces, los pastores están puestos o son puestos en la iglesia para gobernarla, para dirigirla. Tenemos la responsabilidad de ir delante de ustedes, por ejemplo, para darles protección espiritual, para darles dirección espiritual, para darles guía espiritual, porque son los pastores quienes realmente están al frente del cuidado de la salud general de la iglesia. Porque eso significa que los pastores solamente tenemos autoridad cuando esta es ejercida en el Señor. O sea, cuando gobernamos o hacemos la labor de presidir conforme a lo que Dios habla, totalmente sometidos a Dios. No tenemos autoridad para hacer lo que nos da la gana en la iglesia, de ninguna manera, ni podemos gobernar como dictadores. No somos autónomos. No somos autónomos. Y la palabra que el autor de Hebreos usa para pastores es la misma palabra que usa para gobernador. Y tenemos que gobernar como quienes han de dar cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos una autoridad en la iglesia delegada. No es nuestra autoridad y no puede ir más allá de lo que Dios ha expresado en la voluntad de su palabra, de ninguna manera. Más allá de eso no podemos gobernar. Por eso el apóstol Pablo dice: los que trabajamos sobre la iglesia. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo dice que la responsabilidad del pastor es también amonestar. Nuevamente el versículo 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ahora, amonestar es un verbo que significa recordar, significa poner en la mente de alguien, significa advertir o corregir por medio de palabras. Básicamente, en sentido. Entonces, en ese sentido, la labor del pastor de amonestar se refiere a la labor que los pastores tenemos que hacer para advertir a algunos miembros de la iglesia, en contra de cualquier comportamiento que no sea adecuado, cualquier comportamiento pecaminoso y acerca de sus consecuencias. Por ejemplo, porque los pastores protegen la iglesia. Le protegen, por ejemplo, en cuanto a su doctrina. Quienes están a cargo de la doctrina son los pastores. Y protegen a la iglesia o que profesan tener. Obviamente, personalmente para mí, el deber de amonestar es el menos agradable de cumplir. Creo que si tuviera que elegir, porque no todas las personas, no todos los miembros de la iglesia, no todos los cristianos reciben la amonestación con agrado. La gran mayoría tienden a enojarse y tienden a resentirse. Pero la labor de amonestarlos no es para amonestarlos. Pablo les dirige algunas amonestaciones, como decía hace un momento, y él les aclara cuál es la intención al hacerlo. 1 Corintios 4:14, el apóstol Pablo les dice esto para avergonzarlos, sino para amonestar a los niños amados. O sea, Pablo está amonestando a los cristianos de Corinto como lo hace un padre que ama a sus hijos, y la intención es de que ellos caminen en la voluntad de Dios, no para avergonzarlos, no para. La tierra tiene una responsabilidad tan inmensa como el que pastorea las ovejas al darles la instrucción de la palabra de Dios. Y definitivamente Cristo ha encargado oficialmente a los pastores para que cumplan ese delicado deber dentro de la iglesia. Y eso siempre tiene una buena respuesta de parte de quienes reciben esta instrucción. Ahora, esa es la responsabilidad de los pastores.
La segunda parte es recibir. Versículo 12 nuevamente. Dice, os rogamos, hermanos, y escuche bien, dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Disculpen que diga una frase más, pero es que es muy... Me dice, me imagino que es un pastor quien escribió, dice, pensamos que las ovejas son pequeñas criaturas fáciles de tratar. Creo que es una frase de John MacArthur. Pensamos que las ovejas son pequeñas criaturas fáciles de tratar, pero alguien que ha trabajado y ha estado expuesto a ellas sabe que no como animales de peluche. Las ovejas pueden hacer que la vida no sea gozosa para el pastor si no siguen el camino de su deber. De hecho, pueden hacer que la vida sea miserable si no son obedientes. Yo quiero enfatizar este punto porque hoy es muy común que los y obedezcan y reconozcan a otros pastores antes que a sus pastores. Hay cantidad de cristianos que ahora tienen pastores en línea y que se sujetan y se someten o van detrás de ellos. Algunos incluso en vivo. De ninguna manera. Porque es muy fácil, ¿verdad?, oír un sermón en línea. Y es muy fácil ver una transmisión en vivo. O es muy fácil seguir a alguien en vivo. No te puede decir nada en cuanto a tu vida. No te puede amonestar. No te puede disciplinar. Oh, pero tu pastor, él sí puede hacerlo. Y es el Señor Jesucristo quien ha dado pastores a la iglesia. Y es Él quien espera que, hermanas, que la iglesia de sus pastores. Esa es la voluntad de Dios. Hay un pasaje que quiero utilizar para ilustrar. Mateo 9:35 se nos dice que el Señor Jesucristo estaba recorriendo todas las aldeas y todas las ciudades y que Él estaba enseñando en las sinagogas y predicando el Evangelio y sanando toda dolencia en el pueblo. Y dice que Él, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Esa palabrita compasión significa que sus entrañas se conmovieron cuando vio la multitud, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y la pregunta es ¿por qué? No porque eran pobres, aunque evidentemente había mucha gente pobre, ¿verdad? O no porque estaban enfermas, aunque seguramente había mucha gente enferma. Lo que realmente conmovió el corazón de Jesús es que estaban como ovejas que no tienen pastor. Querida iglesia, nosotros necesitamos ser pastoreados. Lo necesitamos. Es terrible para una oveja no tener un pastor o no ser pastoreado. Los ancianos, hablando de los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, el apóstol Pablo, al instruir sobre cuál debe ser el apoyo a los pastores fieles, Pablo dice, si gobiernan bien, ellos son dignos, ¿no? O como lo dice otra traducción, dignos de doble honor. Ahora, respecto a esa palabra honor, hay algunas interpretaciones, ¿verdad? Pero el contexto inmediato nos da claridad sobre su significado. Podemos ver que el versículo dice: en la enseñanza se refiere principalmente, y no estoy predicando el evangelio de la prosperidad, esto dice la palabra de Dios, se refiere principalmente al pago que ellos deben recibir por su labor. Y entiendo que esto es muy delicado de hablar, y a veces los pastores no queremos hablar de eso. Yo nunca prediqué esto en la iglesia. La verdad, yo fui un cobarde de no hacerlo. De gracias a Dios que puedo hacerlo en este lugar, porque tengo libertad para hacerlo. Porque cuando predicamos sobre este tema, la primera respuesta es: ya está el pastor, ¿verdad? Ya empezó. O ya quiere comprarse algo nuevo, ¿verdad? O ya quiere exactamente todo. Y entiendo que esto es muy delicado, porque hay muchos pastores que oprimen al rebaño. Definitivamente lo oprimen para vivir con opulencia, pero también es cierto que hay iglesias que pretenden que el pastor viva con las migajas que caen de la mesa. Y conozco así
Muchas iglesias. Y ni lo uno ni lo otro es bíblico. No, la iglesia tiene la responsabilidad de sostener de una forma digna a su pastor y a su pastor. Es una palabra griega que literalmente es time, como time, como tiempo, pero en griego significa paga, significa, tiene que ver con el dinero realmente, significa algo material, significa pago por algo. No significa estima, no significa solamente respeto, no significa realmente, y tiene que ver con el apoyo financiero de la iglesia a su pastor, porque su pastor trabaja en medio de la iglesia. Y hay un versículo muy simple y directo que reafirma eso, 1 Corintios 9:14. Dice: así también ordenó el Señor. Amados hermanos y hermanas, tiene que ser reconocido. Y eso obviamente incluye respeto, incluye apoyo, incluye cuidado, pero también incluye remuneración. Y el apóstol Pablo dice: dignos de doble honor. O sea, dignos de doble honor. Ser generosos, no solamente pensar en que tengan lo mínimo para que puedan vivir, no, sino mostrar gran generosidad. Esa es la voluntad de Dios. No estoy predicando el evangelio de la prosperidad, estoy hablando de la palabra del Señor. Y en segundo lugar, dice que debemos estimar. Y por lo menos en parte entienden qué es lo que estos hombres hacen por ellos. Hay una reacción que es natural, que es simplemente una consecuencia, es que los estiman y los aman. Cuando yo como miembro de la iglesia entiendo, trabaja por mí, que el pastor me guía, que el pastor me instruye, que el pastor vela por mi salud espiritual, mi reacción natural es amarlo y mi reacción natural es estimarlo. Y Pablo, errores, ¿verdad? Y no siempre actuamos como deberíamos actuar. No, los pastores pecamos y no siempre merecemos ser tratados con esa estima y esa dignidad. No siempre. Pero el apóstol Pablo dice que la razón por la que tenemos que estimarlos y amarlos es por causa, por lo que hacen, por su trabajo en enseñar, en predicar, en gobernar y en amonestar. Los pastores han sido llamados y apartados por Dios para un trabajo especial, y la iglesia debe reconocer y responder con estima y amor a ese trabajo que hace el pastor. Mucha estima y amor, y esa palabrita mucha significa el grado posible, o literalmente más allá de toda medida. Yo no sé qué están pensando ustedes en esta mañana, la verdad. Eso es porque como estuve en casa del pastor, no, la verdad que no. Yo había predispuesto a predicar esto. Yo tengo hoy, gracias a Dios, estamos ordenando al nuevo pastor de nuestra iglesia, y había dispuesto en mi corazón un tema como este. Y porque tengo la plena seguridad de que seguir esas, o sea, no deberías de medirte siquiera, de ninguna manera. ¿Con qué tipo de amor? Porque es otra cosa, ¿verdad? Con un amor práctico, por supuesto. Está bien que amemos a nuestros pastores de palabra y expresemos nuestro afecto, pero debemos amarlos con gestos y con acciones concretas. Amando a su familia, por ejemplo, amando a su esposa, amando a sus hijos, amar mejor para ellos. Amarlos significa hablar bien de ellos, amarlos significa animarlos. Porque haber enviado ángeles a pastorear la iglesia, ¿verdad? Porque ellos no se equivocan, pero por alguna razón Dios quiso enviar hombres. Y los hombres tenemos debilidades, los hombres no somos perfectos. Dios lo sabía de antemano. Sabía que los pastores no serían perfectos. ¿Verdad que sí? Por supuesto que sí. Pero no se espera que sean infalibles. Y no debemos esperar de ninguna manera que seamos infalibles, porque su pastor o sus pastores sean infalibles. Porque son seres humanos y se equivocan, y a veces con mucha frecuencia. Pero en la iglesia no hay nada que traiga más tristeza, que traiga más dolor y que sea más devastador para la iglesia que el hecho de que haya discordia en medio de ella.
definitivamente. Por eso la exhortación del apóstol Pablo a que vivan en paz. Una y a lo largo de todo el Nuevo Testamento, Romanos 14, 2 Corintios 13, Efesios 4, Colosenses 3, Santiago 13 y muchos textos más, se nos llama a vivir en paz. Pero aquí específicamente en este texto o en este contexto nos habla de la relación entre los pastores y las ovejas, y de somos todos, y no solamente en el papel, porque sí, en el papel siempre decimos que somos todos la iglesia, pero en la práctica eso no es lo que sucede. En la práctica parece que somos un grupito de personas de la iglesia, parece que son 10 de la iglesia y el resto absolutamente. Me gusta mucho la analogía. Yo soy una persona que me gusta mucho el fútbol y me gusta ir al estadio, y acabo de ir a un estadio después de 2 años aquí en Tarija. Tuve que volver a Tarija para ver el fútbol. Imagínense qué bendición tan grande. Pienso de la iglesia que es como un partido de fútbol, ¿verdad? Ahí están 22 personas, 22. Esos son los 22 que están aquí. El resto no son parte de la iglesia, pero todos somos de la iglesia. Tanto los pastores como las ovejas somos de la iglesia, y tanto los unos como los otros tenemos responsabilidades. Y cuando los pastores y los miembros cumplen sus responsabilidades, hay paz. Dios es glorificado en la iglesia. Sin embargo, la paz desaparece de la iglesia cuando los miembros de la iglesia no reconocen el trabajo de sus pastores, cuando no respetan, cuando ni los aprecian como son llamados a trabajar, cuando no presiden, cuando no instruyen con la palabra del Señor fielmente y sanamente. Todos los cristianos un llamado, y ese llamado es a estar en paz con todos los hombres. ¿Se acuerda eso? Ahora, ¿cuánto más en medio de la iglesia? Si somos llamados a estar en paz con todos los hombres, ahora por favor imaginen cuánto más en la iglesia del Señor, la iglesia que Cristo ganó con su sangre. Mucho más. Nosotros tenemos un Dios de paz, que produce también paz. El Señor dijo que son bienaventurados los que buscan y promueven la paz. Mateo 5:9. Y en Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, el apóstol Pablo, lo que a mi criterio deberíamos anhelar ser como iglesia. Él dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las fibras. Esforcémonos para que así sea. Seamos obedientes a estas instrucciones. O que esta palabra que el Señor nos ha regalado no sea simplemente información para cada uno de nosotros, sino que realmente podamos aplicarla en nuestras vidas a partir de ahora. Buscamos la plenitud de la bendición de Dios que Él promete a los que le obedecen, sino cuando realmente nos sujetamos, nos sometemos humildemente a la palabra de Dios, y cuando, como dice el apóstol Pablo, nosotros como pastores trabajamos fielmente, amonestamos un ambiente de un clima de paz y armonía para la gloria de nuestro